podamos traer a esta vida que nosotros tenemos, con sus experiencias positivas y negativas, ¿no?, como la que nos acaba de indicar nuestro hermano José, es muy necesario tener una esperanza, una perspectiva de que las cosas acabarán reconduciéndose para bien, de que las cosas alcanzarán el propósito deseado. Y vamos a comenzar leyendo 3 versículos del primer capítulo de la epístola de Pedro, y luego vamos a leer algunos textos más en los 2 últimos capítulos del libro del Apocalipsis, como ya hemos hecho en las otras ocasiones. Entonces, en Primera de Pedro, versículo 3, y capítulo 1 y versículo 3, dice el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, como hemos celebrado, que junto con su muerte surgía la resurrección, para una herencia, y esto se refiere a nosotros, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, en el tiempo final. Y es muy necesario, hermanos, que nosotros seamos capaces de relacionar esta vida que tenemos aquí en la tierra, que nos ha sido dada, nos ha sido regalada, y que tiene sus fases y tiene sus circunstancias, y que unas veces son más favorables, otras veces lo son menos, pero que no agota todo lo que a la existencia nuestra se refiere. No lo agota, porque si solo tenemos la vista centrada en estas situaciones, en estas circunstancias, pues claro, cuando son favorables, pues podemos estar muy eufóricos, podemos estar muy contentos, pero cuando vienen mal dadas, entonces nos podemos hundir en la miseria. Pero si por el contrario somos conscientes de que estas situaciones y esta vida es algo que va cambiando y que va evolucionando hasta llevarnos a algo verdaderamente extraordinario y verdaderamente satisfactorio, entonces nos ayudará a poder matizar cuando las situaciones son negativas, y nos dará fortaleza y nos dará visión. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de lo que aquí nos dice acerca de la fe, porque nos dice que la fe es mediante lo cual el poder de Dios nos guarda. ¿Entendéis? El Dios tiene todo el poder y Él usa ese poder en nuestro favor, pero para que ese poder sea eficaz en nuestro favor, nosotros tenemos que aplicar la fe, la confianza en Él, no dudar, no desconfiar, sino saber que así como nos ha dado la vida, así como sostiene nuestra existencia, también sostiene nuestro futuro, y nuestro futuro definitivo, porque dice que tenemos una herencia incorruptible, es decir, que no se va a estropear, no se va a echar a perder, que está incontaminada, es decir, que no hay nada malo que la pueda desmejorar, e inmarcesible, es decir, que no se marchita, no pierde la fuerza, no pierde el esplendor, y que está reservada,
Estar en los cielos quiere decir en Dios. Dios es el garante de esa herencia. Y entonces os invito a que me acompañéis en la descripción que de alguna manera nos hace la palabra en el último de los libros, en el libro de la revelación de Jesucristo, en el libro del Apocalipsis, en los capítulos 21 y 22, que vamos a leer solo algunos versículos, para que nuestra mente se refresque y se alegre nuestro espíritu con la contemplación de esa herencia que está reservada en Dios para nosotros. Dicen los primeros versículos del capítulo 21 del libro del Apocalipsis, donde el vidente Juan está contemplando las maravillas de una nueva creación de Dios después de que se hubiese celebrado el juicio del gran trono blanco, donde se discrimina a aquellos que no van a participar en esa herencia de los que sí vamos a participar en esa herencia. Y él entonces tiene una visión maravillosa, extraordinaria, y nos la relata de esta manera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, un universo renovado, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto lo dice porque el mar tiene en la Biblia uno de los significados principales que se le atribuyen, con los que se relacionan, es con el caos, es con la tempestad, con la turbulencia, con el desorden, con lo que impide la vida, ¿no? Como al principio de la creación, recordáis en Génesis 1, tal y como nos la describe, pues para que pudiese surgir la vida tuvieron que ser separadas las aguas inferiores de las superiores, porque tenían completamente anegada a la tierra y la vida no podía surgir. Fue cuando Dios separó las aguas inferiores de las superiores e hizo surgir la tierra seca, que entonces le pudo dar la orden de producir la vida vegetal en un principio y después la vida animal. De manera que en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, ya no hay nada que obstaculice, que impida, que ponga estorbo a la vida plena, a la vida de Dios. Y esto lo sigue expresando Juan de la siguiente manera. Y yo, Juan, en el versículo 2 del capítulo 21, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Os acordáis lo que leímos al principio acerca de Sión y también lo hemos estado cantando? La santa ciudad hace referencia al pueblo de Dios. Es una manera de expresar, de referirse al pueblo de Dios, que es tanto una ciudad como una esposa, como lo vemos aquí. Son formas de hablar de nosotros mismos, ¿no? Es tanto literalmente ni que una ciudad literal, ni una esposa literal, sino de que está hablando de nosotros como una ciudad y de nosotros como una esposa. Dice: y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Es decir, es un producto de la propia divinidad. Nosotros somos un producto de Dios mismo. Somos una creación de Dios. Y dice que esta ciudad estaba dispuesta como una esposa ataviada para su marido, es decir, con el vestido de bodas, con el vestido de novia. Entonces, fijaos qué imagen tan bonita relativa a nosotros, porque habla del amor de Dios por nosotros y de nuestro amor hacia Dios, y que ese amor mutuo va a tener como resultado una vida
común, una vida en conjunto, una vida de armonía, una vida de prosperidad. Por eso dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, es decir, la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego habla Dios, y el vidente retoma este punto inicial que acabamos de leer, y en el versículo 9 recomienza diciendo: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Es decir, ahí ya está hablando de algo pasado, de algo que tuvo que ver con las cosas malas de la primera tierra y del primer cielo, pero que ya es algo que se acabó. Y dice: y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahí antes hablaba de Dios, y de Dios como el marido. Aquí ahora es del Cordero. ¿Por qué? Porque Juan nos está diciendo que hay una unidad entre Dios y el Cordero. Por eso, como veremos ahora mismo, a continuación, les asigna un solo trono. En el trono es el trono de Dios y del Cordero. Y esto es extraordinario y maravilloso, porque el Cordero nos representa a nosotros como seres humanos. Y porque nosotros somos precisamente la novia del Cordero. Formamos una unidad con el Señor Jesús, y entonces quiere decir que el Señor Jesús, con la salvación tan grande que ha hecho a nuestro favor y el habernos rescatado de todo el mal y de todas las garras de Satanás con las que nos tenía atenazados, nos incluye en la mismísima divinidad del Señor. Es decir, nosotros que somos meros seres humanos, que somos meras criaturas, Él en su misericordia, en su amor, en lo mucho e incomprensiblemente que nos valora, nos hace participar de sí mismo. Y dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Esto nos recuerda el monte de las tentaciones, donde Satanás llevó a Jesús. Dice: un monte muy alto donde se veía todos los reinos de la tierra, y le ofreció que si lo adoraba, Él le daría el dominio sobre esos reinos, y Jesús lo rechazó. Y el resultado de ese rechazo, de no haber aceptado la tentación de Satanás, es el premio del galardón de Dios. Dice que: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa, de la que habíamos hablado, de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Es decir, todos los reyes y todos los reinos de la tierra, que lo que tenían eran las tinieblas del enemigo, han sido ahora rescatados y purificados, y se le entregan al Mesías, se le entrega al Cordero con toda la gloria de Dios. Y vamos a ver esa gloria en el versículo 22, saltando ya toda la descripción que la vimos en la predicación anterior, que hace de la magnificencia de esa ciudad. Y dice, sigue diciendo el vidente Juan, dice: y no vi en ella, en la Nueva Jerusalén, templo. No tenía templo. Todas las ciudades del mundo tienen templos, porque hay en toda la historia de la humanidad un deseo del ser humano de entrar en contacto con Dios, y entonces los templos se erigían para proporcionarle al Dios en cuestión un habitáculo,
un lugar, una estancia donde pudiera estar. Pero aquí dice que en la Nueva Jerusalén no hay templo. ¿Y por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Es decir, la ciudad somos nosotros y Dios está en nosotros. Es decir, está hablando de que tendremos una experiencia directa e inmediata de Dios que por supuesto supera la experiencia parcial, desde luego bienaventurada, pero limitada que tenemos en la actualidad acerca de la propia presencia del Señor. Entonces tendremos una experiencia plena y directa. Y ese Dios, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Y ahí estamos nosotros. ¿Os dais cuenta? Es una doble bendición, es realmente una maravillosa experiencia. Dice el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Así como la luz es la que nos da la posibilidad de vivir, la posibilidad de actuar, de movernos, de hacer cosas, la que nos llena de alegría, ¿verdad? Porque aquí, pues por el clima que tenemos, cuando en el invierno vienen las nieblas y el cielo se cubre de nubes y la lluvia desciende, que por otro lado es muy necesaria, pero no deja de influir en nosotros, por lo menos moderando la alegría. Cuando se despejan las nubes, cuando sale el sol, cuando la luz nos ilumina, nuestros corazones se ensanchan, estamos más contentos, tenemos más energías, más ganas de vivir, más ganas de hacer cosas, más deseosos también de bendecir a los demás. Pues allí habrá una iluminación plena y perpetua, pero que no solo será externa, como es la luz ahora mismo, sino que será también interna, porque es la gloria de Dios, y nosotros mismos somos esa gloria de Dios, y el Cordero es nuestra lumbrera. Y luego viene una cosa que llama la atención, o por lo menos a mí me la ha llamado, porque siendo que la Nueva Jerusalén era la morada de Dios con los hombres, ¿cómo aparece aquí otra, digamos, otra agrupación? Y dice, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Bueno, aquí lo que yo entiendo es que está, digamos, cambiando de perspectiva, y eso cuando nosotros recordamos los sueños que tenemos a veces, ¿no? Que son sueños vívidos, pues resulta que en los propios sueños hay cambios que dentro del sueño nos parecen muy normales, pero cuando despertamos, pues decimos, uy, qué cosa más rara, como estoy viendo a una persona y de repente esa persona es otra, pero en el sueño está, pues algo así es lo que aquí ocurre, porque lo que hace es desdoblarlo, es decir, la humanidad nos da a entender aquí, vamos a seguir teniendo un tipo de vida como el que conocemos, en el cual, es decir, vamos a estar relacionados los unos con los otros, vamos a tener esos dones que Dios da por su Espíritu, vamos a tener esa capacidad de actuar y de hacer las cosas, la creatividad que Dios tiene, que nos la delega, nos la transfiere a nosotros cuando somos capaces de cambiar las cosas, de hacer cosas nuevas, ¿no? Y en ese hacer cosas nuevas, pues hay una satisfacción, hay una motivación de moverse, bueno, pues ahí dice que los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, acordémonos que está representando al conjunto de la humanidad salva.
Y dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y esto lo tenemos que volver a entender en un sentido positivo, en el valor negativo que tiene la noche, la oscuridad, el no ver, el no saber qué peligros pueden acechar, el no verle salida a las cosas, pues eso dejará de existir. En todo momento tendremos conocimiento, tendremos lucidez, el futuro será un futuro abierto, un futuro glorioso. Y no es tanto que, digamos, siempre tengamos que estar esforzándonos en hacer algo. No se refiere a eso, se refiere a lo otro, ¿no? Se refiere a que toda la tenebrosidad de la noche desaparece porque Dios ya no tendrá ningún impedimento en relacionarse con nosotros. Y dice que llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Es decir, que los seres humanos salvos, la humanidad nueva, la humanidad en Cristo, será una humanidad que seguirá haciendo las cosas para las que el Señor la creó en un principio, una vez que se ha vencido todo lo que la caída había echado a perder. Es decir, es la recuperación del Edén, pero en su plenitud, porque si bien en un principio hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ahora somos hijos en el Hijo. ¿Entendemos lo que esto quiere decir? Es decir, Dios tiene un Hijo unigénito, que es Él mismo. Y ese Hijo unigénito se hizo ser humano como nosotros. Y al haberse hecho ser humano como nosotros, a todos los que le entregamos la vida a Él, nos incorpora a esa filiación divina, nos incorpora a la divinidad. Por lo tanto, dice que no entrará en ella, en la ciudad, en el seno de la nueva humanidad, ninguna cosa inmunda. Es decir, no habrá nada sucio, todo estará en perfectas condiciones, todo estará limpio, todo estará de acuerdo a como Dios es y a como Dios lo quiere. Dice que no habrá ninguna cosa que haga abominación. Abominación en la Biblia hace referencia a la idolatría, a la adoración de ídolos, a poner el corazón en cosas y seres distintos de Dios. Allí no, allí habrá una perfecta sintonía, una perfecta identificación entre la humanidad, entre nosotros y Dios. Y dice, tampoco entrará mentira alguna. Todo será real, todo será veraz, todo será verídico. Y en ella participamos y estamos todos, pero solo los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ya finalizamos leyendo la primera parte del capítulo 22, donde se nos describe un poco cómo está estructurada esta ciudad. Dice, después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es decir, la idea es, en la ciudad hay un lugar preeminente donde está el trono, un solo trono, que es el trono de Dios y del Cordero, y de ahí sale, que atraviesa el centro de la ciudad, un río, y en las orillas del río hay un paseo fluvial con unas características que ahora las vamos a leer. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Es decir, las aguas de ese río son portadoras de vida. Es decir, quienes beban de esa agua, la vida que tienen va a estar regenerándose continuamente. Resplandeciente, dice, el agua esa como cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, es decir, hay un río de la vida y hay un árbol de la vida como en el Edén, de tal manera que el alimentarse de ese árbol facilita que la vida continúe y no perezca, no decline. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, como dijo al principio, que allí no hay más lloro ni más enfermedad, más nada. Está todo previsto. Y no habrá más maldición. Es decir, esto tiene mucha importancia, porque fijaos que uno de los elementos que echan a perder la alegría de la vida, que amargan la vida, es cuando unos nos maldecimos a los otros, hablamos mal o deseamos mal a los otros. Allí ya no habrá nada de eso, siempre habrá bendición, siempre habrá buenos deseos mutuos, y el gran maldecidor, que es Satanás, estará en el lago de fuego, de manera que no podrá manchar ni interferir para nada. Y nos dice aquí que no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, como os decía, ¿no? Que es de allí de donde sale la fuente de vida, el río de agua de vida. Y dice, y sus siervos los servirán. Es decir, sus siervos somos nosotros, es decir, todos estaremos en las actividades que hagamos, estaremos sirviendo al Señor. Y al servir al Señor nos estamos sirviendo los unos a los otros. Y fijaos bien, así como ahora tenemos una limitación en la experimentación de la presencia de Dios, tanto es así que hay muchas personas que no lo ven para nada, allí sí. Allí dice, y verán su rostro. Es decir, nosotros tendremos la visión directa de nuestro Señor Jesucristo. Y tener la visión directa, fijémonos bien, ¿qué quiere decir? Quiere decir cuando tú tienes a una persona a la que aprecias, a la que valoras, que sabes que te aprecia a ti también, que te quiere, que es tu amiga, cuando estás junto con ella, junto con esa persona, y le miras a los ojos y ves en esos ojos el mutuo aprecio, pues hay una común alegría, hay una satisfacción grande, estamos contentos de poder estar en compañía. Y nosotros, al ver su rostro, al ver el rostro de Dios, ver en Él reflejado su amor por nosotros, su complacencia en nosotros, donde ya habrán desaparecido todas las cosas malas, los defectos, las cosas que nos afean hoy en día, allí ya no habrá. Entonces ahí la experiencia de la felicidad será plena. Y dice aquí, a diferencia de lo que ocurría en el conflicto de la guerra entre el Cordero y el dragón, cuando la bestia sellaba poniendo el 666 en las frentes y en las manos de los suyos, aquí llevaremos su nombre en la frente. Quiere decir, nuestras mentes serán plenamente, como dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo. Amén. Es decir, ya tendremos los pensamientos propios de Dios, y aunque sean pensamientos nuestros, serán coincidentes con los de Dios. Dice, como ya lo había dicho, repite, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y acaba de decir que serviremos al Señor, y aquí termina diciendo que ese servicio al Señor es un reinado, y es un reinado que no acaba más. Dice, y reinarán
por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, esta es la perspectiva que por la fe nos espera. Y estamos llamados a que esa perspectiva que el Espíritu Santo nos ilumina y nos permite focalizar ya desde ahora, la traigamos anticipadamente a nuestras relaciones, a nuestra vida aquí en la tierra, de forma y manera que seamos capaces de vencer y de expulsar todo aquello que el enemigo interfiera y ponga de estorbos en nuestro camino, porque tenemos el modelo, y como tenemos ese modelo de convivencia, ese modelo de comunión con Dios, pues tenemos la posibilidad de ponerlo en práctica aquí, en este tiempo, que es un tiempo provisional. O sea, a los jóvenes os parece que es muy largo, a los que fuimos jóvenes nos parece que es más bien cortito, pero lo importante es que ese modelo que tenemos es un modelo definitivo, y allí reinaremos por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pedirle a Pastor Isaac que sea tan amable de despedirnos en oración. Amén.